Buenas, buenas, estamos en un nuevo video en el cual te voy a enseñar más o menos cómo hacer, te voy a enseñar el unboxing de esta freidora de aire que pues es la que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Esta es una freidora de aire que encontré en Mercado Libre, tiene capacidad de 8 litros, una potencia de 2400 watts, supuestamente con tecnología alemana, pero pues bueno, aquí la tenemos. Este más o menos es el diseño. En esta caja, como la vemos aquí, es tal cual como me llegó. Vamos a sacarla de su caja para que veas más o menos cómo es lo que viene, qué es lo que viene, cómo lo trae, etcétera, ¿no? Tal cual de primera instancia encontramos lo que es esto que tenemos aquí, que es la rendija o la base para la cesta de la freidora de aire, ¿no? Esta viene con estas gomitas que supongo yo se deben de quitar. Pero pues ahorita esto pues es lo primero que viene. También a lo que debe de venir es un manual, el cual lo tengo aquí directamente, ¿vale? Este viene, pues venía aquí, vienen todas las instrucciones, todas las precauciones, todo lo que, pues, cómo se utiliza esta freidora de aire. Todo viene en inglés, así que si sabes un poquito de inglés lo puedes traducir tal cual, o si no, pues directamente con el traductor de Google, pues es bastante sencillo todo esto, ¿vale? Vamos a quitar lo que es este protector y vamos a encontrar acceso a lo que es la freidora de aire. Esta, pues, tal cual viene en una sola pieza. Y pues ya habiendo sacado lo que es el producto, ya en su caja no vamos a encontrar absolutamente más nada. Aquí tenemos lo que es la freidora de aire, viene pues la charola, su conector para la electricidad, que es este que tenemos aquí, y ya, ¿vale? Esto que tenemos aquí en pantalla son los controles, en los cuales pues directamente viene el botón de encendido y apagado, el botón para subir o bajar el tiempo o la temperatura. Bueno, de un lado es la temperatura y del otro lado es el tiempo. Pues ahí está más o menos, este es el tiempo y esta es la temperatura, algo así viene. El botón para la función, y para sacar la bandeja solamente la jalamos un poquito y directamente encontramos acceso a lo que es la bandeja. Esta es la bandeja, supuestamente esto es de 8 litros, yo la veo un tanto pues pequeña, no sé, pero pues es mi primera freidora de aire que compro. Y ya tal cual aquí en la freidora de aire viene algo más o menos así. Como primera instrucción al momento de comprarla o de abrirla, a lo que menciona el instructivo es que debemos de lavarla. Menciona que se debe de hacer con una esponja, así que pues aquí tengo una esponja. Supuestamente viene que se haga con algo no tan abrasivo, o sea que con algo más o menos suave. Debemos de lavar completamente lo que es el interior de la cesta, que es esto que tenemos aquí. Y también la rendija. Esta rendija también se debe de, pues, de lavar. Solamente va a ser con agua y detergente y listo, ¿vale? Y ya, tal cual. Pues aquí tenemos esto. Lo voy a lavar para, pues esto es antes del primer uso. Lo voy a lavar. Supuestamente también se debe de lavar por afuera. Así es la freidora de aire. Vamos a darle un 360 para que vean más o menos cómo se ve. Así se ve por atrás. Aquí tenemos lo que es la salida de, pues, de aire. Aquí tenemos una ventilación, la cual es esta tapa que tenemos aquí, que es donde chupa el aire, supongo yo. Tenemos los controles táctiles, aquí están. En la parte de adentro pues está esto. Ahí arriba tenemos lo que es la resistencia, lo cual es para lo que es el funcionamiento de la freidora de aire. Y en la parte de abajo viene nada más esto que tenemos aquí. Y ya, así que vamos a pasar a calentar el agua, lavar lo que es la cesta y la reja, para pues hacer este tipo como de curado de primera utilización o del estreno. Y ya, vale. Pues bueno, ya habiendo lavado lo que son los utensilios que les dije que básicamente es la reja y la cesta, lo que tendremos que hacer, o lo que menciona ahí, es que debemos de secarlo con un paño o un trapo o algo limpio, ¿vale? En este caso limpio y seco. Así que lo secamos y el siguiente paso es el proceso de curado. Esto ya va a ser a consideración de cada quien, pero al menos a lo que encontré en internet es algo bastante importante. El proceso de curado consta en lo siguiente, tal cual vamos a utilizar lo que es algo de aceite. En este caso pues aquí tengo un pulverizador de aceite y vamos a embarrunar de una capa más o menos fina todo el producto, ¿vale? El interior de la cesta, así como la rendija, ya sea por un lado y por el otro. ¿Esto de qué nos va a servir? Pues bueno, al menos a lo que encontré es de que este proceso de curado va a ser como que te dure más o menos más lo que es la antiadherencia de estos productos, ¿no? Pues bueno, lo que tenemos que hacer tal cual es agarrar el aceite, ponerle una capa fina, ya sea con tus manos solas, así tal cual con los dedos, o con una brocha o lo que tú tengas, pero vamos a engrasar todo el recipiente, tanto el interior de la bandeja como pues esta cuestión de aquí. Y pues bueno, tal cual ya después de haber dado una capa de aceite a lo que son los utensilios, lo que tendremos que hacer, según la explicación, lo que encontré en internet, es meterlo a lo que es la freidora de aire y vamos a ponerlo a 200 grados durante 10 o 15 minutos. Déjenme
como la ven ahí ya está detectando que está la bandeja en su lugar, solamente le damos en on, bueno, esperamos, ahí está. Seleccionamos la función manual, te digo, una es para la temperatura y otra es para el tiempo, este es para el tiempo. En este caso pues ahí está, vamos a poner... Pues bueno, esto ya está pronto a terminar, como ven ya falta casi, bueno, exactamente casi un minuto. Y lo que tenemos que hacer después de todo esto, al menos lo que encontré en internet, es esperar a que se enfríe. Puedes esperar a que se enfríe estando la bandeja y la charola dentro de la freidora de aire, o cuando termine todo este proceso la puedes sacar en una superficie donde aguante altas temperaturas. Como lo ven, aquí ya terminó. La sacamos o la podremos dejar ahí hasta que termine. Ahí está. Y vamos a esperar unos 30-20 minutos a que se enfríe. Ya después de que se haya enfriado los puedes lavar otra vez con la esponja, no hay ningún problema. Esto para quitar el excedente de lo que es el aceite, y ya estará lista para utilizarla en lo que tú vayas a utilizar. Bueno, lo que la vayas a utilizar querer, ¿no? Bueno, en lo que lo quieras utilizar, para hacer pasteles o para cocinar, etcétera. Pero pues bueno, ahí está. Ya nada más sería cuestión de esperar a que esto se enfríe. Te digo, lavas para retirar el excedente de aceite. Puedes incluso ya secarla con el mismo paño que teníamos, o esperar a que se seque normalmente, y ya después de esto ahora sí la puedes utilizar con total normalidad. Esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Roger Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.